Tómate una copa de energía, prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados, para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 presenta A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Solo música romántica. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. Buenos días. Muy buenos días. Yo le doy la cálida bienvenida a este programa Tu Salud, que como usted ya sabe, cada sábado 9 de la mañana nos puede escuchar en vivo. Y por ahí, si usted se pierde de algún audio, yo le recuerdo que en YouTube nos puede visitar en nuestro canal, solamente tecleando A tu Salud, un espacio Yucatán, por si usted por primera vez nos escucha y quiere volverlo a saber qué temas tocamos durante todo el año y durante estos años también. Ahí usted los puede descargar y los puede escuchar. Y les doy los buenos días a todos. Si usted está yendo a su trabajo, si usted está en casita haciendo desayuno o simplemente está acostadito porque mire que el clima lo apetece en este momento y lo justifica. Querida Salomé, buen día. Buen día, doctora Eli, ya esperando el programa terapéutico de todos los sábados, y me parece muy interesante el día de hoy porque pues diferentes son los caracteres de nuestros hijos, ¿verdad? Hay unos que pues no tienen mucha curiosidad, le hablas y le comentas y dicen, bueno, sí, aquí me conformo, pero hay unos que tienen muchísima curiosidad y luego hablar de sexualidad como que, ay, ¿qué hago? Como que pensamos dos veces lo que le vamos a contestar, doctora Eli, así que ya tengo mi lápiz y mi libretota para apuntar todos los tips que nos van a dar. Así es, todo, vamos a hablar hoy referente a todo lo que es la sexualidad, pero envuelta en esta culpa y vergüenza que a veces nos hacen sentir. Así que si tiene usted alguna duda, 924-8332, línea de mensaje, amor, dejas un espacio, escribes tu comentario y lo envías al 33456 y también en las redes sociales, doctora. Exactamente, en las redes sociales como A tu Salud, doctora Elizabeth Álvarez, en Twitter, @Eli Álvarez, para interactuar además, Salomé, porque ahí hay que decirles a todos los que nos escuchan que usted puede encontrar la biografía de todos los profesionales y los profesionistas de la salud que nos acompañan sábado con sábado durante estos 5 años, así que hay mucha información además pasada y que generalmente nos gusta escribir pensamientos y cuestiones de motivación, y ahí va a ver usted, le va a echar una ojeadita a esta página que usted puede adherirse y también suscribirse al canal de YouTube, no lo olvide, es A tu Salud, un espacio Yucatán. Y así que con este tema, ¿qué te parece, Salo, si de una vez comenzamos? El especialista del día. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual o la sexualidad sana como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Yo encantada que usted esté con nosotros en este sábado, porque usted sabe que durante los últimos programas hemos estado hablando de algo que no nos podemos quitar de encima, que es la dichosa ansiedad, el estrés, el agobio de esta vida tan rápida, de esta vida donde la mujer cada vez pues trabaja más, doble. Por un lado en el terreno profesional y por otro lado en casa, y qué difícil es de repente tener un tiempito para nosotras mismas.
y ni qué decir el tiempo para nuestra pareja, y ya estoy cansada, ya me duele la cabeza, o sabes qué, lo dejamos para mañana, y vamos dejando un surco enorme, una brecha enorme en cuanto a cuestiones de sexualidad con la pareja, y entonces ya se me hace aburrido o aburrida y ya no quiero nada con él. Es que ya no hay nada emocionante ni motivante, es que es pan con lo mismo. Y entonces todo esto cómo nos va frustrando, y a la vez se va instalando entre nosotros pues un compañero más o una compañera más que se llama ansiedad, ¿verdad? Y a veces un tercero que sí aparece por ahí. Hoy con Raquel Traba, que es sexóloga y psicóloga clínica, vamos a hablar de todo esto y de la importancia, Raca. Buenos días, querida. Buenos días, muy buenos días, Eli. Buenos días a nuestro radio escuchas. De la importancia de también desde niños, cómo nos enseñan y cómo nos genera culpa, ¿no? Y vergüenza nuestro mismo cuerpo, nuestros mismos olores, Raquel. Qué importante es todo esto. Empezamos a sentir asco de nuestros propios fluidos, por ejemplo, o del otro, ¿no? Entonces, todo esto cómo hace evolucionar a que vayamos como que distorsionando la imagen de lo que es el sexo. Algo sucio, pecaminoso, asqueroso, o lo puedo disfrutar bien. Correcto. Si retomamos incluso la definición de la OMS, que nos hizo Salomé favor de leernos, ¿no? Estamos hablando de que desde incluso la definición, una sexualidad saludable debería, ¿no? Tendría que ser algo que nos ayude a desarrollarnos, a disfrutarlo, a estar bien inclusive con lo que somos, con nuestro cuerpo, cuidarlo, obviamente, tiene que ver con la cuestión de respeto hacia mi cuerpo, del autocuidado, ¿sí? Pero sobre todo esta parte de la salud desde lo emocional, desde lo corporal también, ¿sí? Porque muchas veces cuando pensamos en sexualidad saludable, nos vamos automáticamente a los temas de infecciones de transmisión sexual, exacto, embarazo, y no, eso solo es una mínima parte, es una tercera parte, por así decirlo, ¿no? De lo que implica la salud sexual. Estamos hablando que va más allá de la cuestión del cuerpo, estamos hablando de cuestiones emocionales que nos permiten, como decía yo, aceptar todo lo que implica nuestra sexualidad, pero sobre todo disfrutarla. ¿Sí? Y tú empezabas a mencionar, ¿no? Cómo desde muy pequeñitos vamos recibiendo estos mensajes de que la sexualidad, a veces no directamente, a veces no nos dicen la sexualidad es mala, pero con las actitudes de los adultos, con las palabras que no mencionan, es decir, el hecho de que sea un tema que no se habla en mi familia, ya me están transmitiendo valores y actitudes acerca de mi sexualidad. En el momento que yo empiezo a aprender cuáles son los órganos de mi cuerpo, ¿no? Cuáles son las partes, de mi cuerpo, cabeza, ojos, nariz, y de pronto se saltan la zona pélvica. La zona obvia, ¿no? Ajá, la zona pélvica. Entonces, aunque no me digan, eso no está bien, eso es malo, en el momento que me lo salto, es como si empezara yo a invisibilizar esta zona genital. Y empiezo como a de mi propio cuerpo, mi parte genital, claro, o mis órganos sexuales. No los reconozco como si fueran parte de mí, los reconozco como si fueran algo externo o algo aparte, y por eso muchas veces nos da tanto trabajo, como bien mencionas, Eli, algo que es tan natural como pues nuestras formas, ¿no? Son diferentes formas que las personas tenemos de los órganos sexuales, ¿no? Pero nuestras formas, nuestros olores, nuestros flujos, o sea, todo lo que al final proviene de ahí, en muchas ocasiones nos da más asco mirarnos, tocarnos, vernos el área genital que la boca, por ejemplo. Exacto. Y ahí tú sabes más que yo en ese sentido, ¿no? Probablemente la boca, tú no me dejarás mentir, es mayormente portadora de bacterias, mucho más que la cuestión genital, que está pues envuelta, que no está con el medio, sí, que no comemos por allá, por así decirlo, es más bien una zona de desecho. Entonces aquí la cuestión es cómo desde tan pequeñitos vamos interiorizando, vamos haciéndonos estas ideas de que nuestro cuerpo en sí no es parte nuestro, es como si fuera algo sucio, decíamos hace un ratito, y no lo vamos aceptando. Y a la larga, ¿cómo podemos disfrutar de él? Exactamente, esos mensajes de no decirme sí
de repente esas sensaciones que empiezo a tener cuando voy creciendo, muy propias de todos los adolescentes que traen la hormona alborotada, Raquel, ¿no? Eli, inclusive niños Sí. pequeñitos, tú sabes que Sí, cuando la persona empieza a sentir erotismo y no... Ojo, no erotismo. Cuando yo hablo del erotismo de los niños o la sexualidad de los niños, no estoy hablando de la misma manera como nosotros lo significamos. No hay un significado de adulto, ¿correcto? Uh-huh. Ellos no tienen ni siquiera la capacidad para poder plantearlo de esta manera. No hay esa idea de placer, simplemente son reflejos. Exacto. O sea, mi cuerpo reacciona ante ciertos estímulos. Sin tener conciencia en ese Exactamente, momento. no con una intención sexual. Ni sabemos qué es lo malo, qué es lo bueno. Exactamente. Son seres inocentes completamente que solamente es un reflejo de su emoción en ese instante. Correcto, y de su corporalidad. Sí, es corporal. Entonces, como desde tan pequeñitos, y estoy hablando, los niños comienzan ya a sentir, Desde ¿no? bebés. Sí, Raquel. sobre todo cuando, voy a poner ejemplos, cuando el pañal rosa, Ujú. ¿no? Cuando la mamá está, o el papá, está cambiando al niño, por ejemplo, el varoncito, vemos que pueden haber erecciones, inclusive, claro. vemos que las niñas pueden lubricar, tienen la capacidad, aunque no tengan la madurez sexual para, obviamente, tener una relación sexual o una actividad sexual, sí, pero como desde bebecitos, inclusive, Eli, algo fantástico, en investigaciones se ha descubierto que incluso en el vientre materno, Ujú. hay las famosas erecciones de los embriones, ¿no? Bueno, del bebé, ¿no? Ujú. Que todavía está dentro de la mamá, ¿no? Y que inclusive también con las niñas hay descargas de flujo vaginal. Obviamente no estamos hablando que ya están disfrutando de placer, ni que mucho estén menos. preparados, obviamente, ¿no? Para Simplemente, recibir. como decíamos, es un reflejo, una respuesta, perdón, para que quede más claro, natural del cuerpo Ujú. a través de las emociones de la mamá. Claro. Es decir, si la mamá, y no tiene que ver tampoco con lo erótico, si la mamá está muy contenta, está muy feliz, que son situaciones positivas para el bebé, se descubre que pueden tener este tipo de reacciones. Estamos hablando desde antes Fíjate. de nacer. Te decía hace un ratito, bueno, después viene todo esto de la manipulación de los órganos sexuales de los bebés, que también puede haber un estímulo y no pasa nada, los papás no deben no es que no deban, pero bueno, no tendrían que asustarse, es natural, pero también vemos que cuando el niño ya es capaz de sus manitas colocarlas propositivamente en ciertas partes, como por ejemplo cuando se meten la mano a la boca o de repente se agarran la cabeza, cuando ya tienen esa coordinación que de recién nacidos no tienen, en muchas ocasiones descubren su zona genital precisamente. Cuando empiezan a dejar de usar pañales, por ejemplo, es muy común que se metan las manos, ya sea a las pompas, ya sea a la zona genital, ¿no? Y en muchas ocasiones nos escandalizamos, pero al final están conociendo su cuerpo, ¿sí? Y en la medida que los adultos reaccionan ante eso porque le ponen la intención Claro. que los adultos tenemos, empezamos a Y distorsionar. entonces, chamaco, su no te exploración. agarres ahí, eso no se hace, y mira que todo el mundo te está viendo, qué vergüenza. Ahí empezamos el qué vergüenza, qué Correcto. pena, esto no lo debes de hacer, y ahí le vamos poniendo la intención negativa, a lo mejor a algo que él ni cuenta ni nada tiene en ese instante, ¿no? Que seguramente no tiene ni siquiera cuenta, porque Nada. volvemos a lo mismo, Ujú. la mente de los niños tiene todavía capacidades, o sea, diferentes, ¿no? No piensa de la misma manera que los adultos. El niño todavía no puede simbolizar como los adultos. El niño todavía no tiene esa capacidad inclusive de tener fantasías sexuales o inclusive tener ese placer que Claro, nosotros tenemos claro. a nivel emocional. Exactamente. Entonces, definitivamente, cuando ellos hacen este tipo de conductas, no hay implicación sexual de por medio, solamente están explorando su cuerpo, están conociendo su cuerpo. Y nosotros no brincamos cuando se agarran la oreja, no Exacto. brincamos cuando se están jugando la pestaña, ¿no? Exactamente. Pero sí brincamos cuando están tocando estas zonas que para nosotros los adultos no deben de ser tocadas, ¿no? Por nuestras ideas y, como bien dices, por toda esta cuestión de culpa y vergüenza que los adultos tenemos. Y así crecemos, Raquel. Así es. Y bajo esta culpa y esta vergüenza, y luego voy creciendo creyendo que no me merezco cierto tipo de persona donde me puede venir a respetar, sino que voy eligiendo de manera desordenada o mal a mis parejas. Lo vamos a hablar ahorita, regresando después del corte. Yo les recuerdo que nos puede hablar aquí a la cabina al 924-8332, dejar con Salomé su duda
qué difícil es hablarle a los chicos de sexualidad. Me declaro en este grupo de personas, sobre todo pues los que estuvimos educados en estas épocas, pues hace ya muchos años. Qué difícil era hablar, no como hoy, que rapidito abres tu teléfono, abres tu computadora y hay hasta videos y hay de todo, y los niños están impregnados ya de todo esto. Otra cosa que nos hemos ido del otro lado. Sobreestimulados. Ya ¿no? saben demasiado hoy y vamos a ver qué tan peligroso puede llegar a ser o qué tan sano. Nos vamos, yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos. Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. El placer sexual en general es considerado como algo altamente dañino y peligroso. Ideas y tradiciones que no han sido del todo cuestionadas se nos han heredado y sin saber bien por qué está mal empoderarnos de nuestro cuerpo y vivir plenamente el placer que nos puede proporcionar. Muchas personas están en busca de reconectarse con su cuerpo y su placer. El desafío está en hacerlo libres de vergüenza y culpa. Buenos días. Aquí recibiendo a nuestro queridísimo doctor Lauro Suárez Alcocer, que ha estado muy calladito durante el programa, Raquel, escuchándonos. Ya hacía falta tus intervenciones. Buen día. Muy calladito porque calladito. No estaba. Yo no te quería quemar, que estás cubriendo. Chica. Te estoy cubriendo. Yo todavía estoy diciendo, ya estado muy callado, amigo. Muy ¿Qué bien, pasa? no, pero les vengo escuchando. Oye, Lauro, aparentemente, ya supiste que estamos hablando de la culpa y la vergüenza, vengo ¿verdad? Escuchando. Bueno. Estoy en otra entrevista, pero... El doctor Lauro es muy famoso, entonces como ya están en entrevistas en el periódico, y que luego por internet, y que luego no sé qué en radio, ya nos lo están volando, Raquel. Ya se lo están llevando a otras estaciones. Ya estoy aquí con ustedes. Aparentemente hay mucha más apertura para hablar sobre temas de sexualidad hoy en día, aparentemente. Por ejemplo, en las redes sociales yo leo muchos artículos relacionados a la sexualidad y cada vez existe mucho más apertura hacia la diversidad incluso sexual. Hoy se escucha más, ¿no? La homosexualidad y el transgénero, identidad de género, etcétera. Hablar sobre los métodos anticonceptivos, la toma de decisiones de las mujeres, entre muchos temas. Los medios de comunicación generalmente nos bombardean con temas de sexualidad a cada momento, pero ojo, la realidad cambia cuando de hablar del propio cuerpo se trata. Yo puedo hablar de la sexualidad del otro, pero no de la mía, ¿no? Sí. Así vamos creciendo y así vamos aprendiendo. No hablar de la experiencia del otro o de lo que vi o de lo que me dijeron, sino, a ver, en cambio, porque no hablamos desde donde yo siento ese placer o esa frustración, pero nos avergüenza hablar, incluso entre adultos, de estos temas, ¿no? Y decimos, es inadecuado inclusive, ¿no? Claro, o sea, te miran mal si de repente este tema mencionas no se algo. habla, no vayas a preguntar, no vayas a decir. Y entonces uno empieza a decir como que, ¿será normal que yo tenga de repente por ahí
vamos a decir, ganitas más seguido de lo normal? ¿O qué tanto es tan seguido y qué tanto es tan poco? ¿O qué poco es tan poco? Qué bueno ¿no? que mencionas Es que llega un esto. momento que ya no sé, Lauro. No, y sobre todo mujeres, que ¿Verdad? es normal que me dé ganas. Así, Sí, ¿cómo, o si no, cómo ay, va a ser no, normal, ya estás de Pero- calenturienta, ¿no? Entonces, A ver, ¿hasta dónde? Raquel. Sácanos. No, qué bueno ¿Dónde que la- mencionas este tema, porque precisamente uno de las temáticas más importantes de la ansiedad, ¿no? Que era el tema de la semana pasada con la sexualidad, tiene que ver con eso, con la cuestión de que no sabemos de repente qué es lo común, qué es lo normal. Exacto. Y bueno, como bien dices, no es que exista algo normal, pero como no hablamos del tema, No como nos desde pequeños no enseñan. nos dicen. Tú bien dices, ¿no? Estamos sobreestimulados por un lado, es como una doble moral con la sexualidad. Por un lado estamos sobreestimulados ya a través de los medios, etcétera, ¿no? Con una sexualidad como nos la quieren vender. Y por otro lado, también no se habla dentro de la casa. Exacto. Entonces, por eso decía, hay una doble moral. Y cuando nos hablan del tema, que generalmente, al menos nos tocó a nosotros, no sé cómo sea ahora, pero antes nos educaban a través del miedo. Cuando hablaban de las relaciones sexuales, Sí. no hablaban de lo sentimental, no hablaban del amor, no hablaban de un montón de cosas, ¿no? De la expresión inclusive corporal, no hablaban del erotismo. Hablaban de las consecuencias negativas de tener relaciones sexuales, como el embarazo, como las infecciones de transmisión sexual. Y que duele. Y que duele. Y que duele. Duele mucho. Y que la primera ¿no? ocasión es espantosa, Así ¿no? es. Entonces nos llenaban de miedo, nos llenaban de miedo y obviamente, ¿cómo puedes después cambiarle el chip, no? O sea, ¿cómo le haces para que cuando empieces a tener una actividad sexual realmente le puedas cambiar el chip? La realidad o lo que nos hemos dado cuenta es que en la medida que nuestra educación es parte en base a este miedo, en base a esta cuestión de castigo, ¿no? De infecciones, de embarazo, pareciera que los muchachos toman peores decisiones. O sea, sus decisiones no son asertivas. En cambio, cuando a un chavo tú lo educas sexualmente desde la asertividad sexual, Ajá. se ha descubierto que son muchachos que generalmente empiezan su actividad sexual después. Porque pueden elegir mejor a su pareja con quien iniciar su actividad sexual, cosa que cuando no lo tenemos, muchas veces es las chavitas, por ejemplo, a veces acceden con los muchachos, no tanto por la curiosidad sexual, no es porque estén preparadas, sino con la idea de, ¿y si se me pone el cuerno? ¿Y si se va con otra? ¿No? Y si aparte me está chantajeando que no lo amo lo suficiente, ¿no? Y entonces empiezo a tomar mis decisiones sobre cuándo iniciar mi relación sexual en base a la otra persona y no en base a mí, no en base a si estoy realmente lista, no lista, si creo que es la persona adecuada, ¿sí? En cambio, cuando los educamos más libremente sobre el tema, ¿no? Sin tanta culpa, sin tanta vergüenza, pues al parecer los muchachos deciden esperarse más, curiosamente. Ajá, ¿Sí? mientras más Sí, saben, ¿no? y desde luego que bueno, este asunto de esperarse más, pues tiene que ver también con la salud a nivel emocional. Correcto. Exacto. Esa esa es una verdad, ¿no? Es una verdad real. Se presenta porque sabemos los embarazos en adolescentes, ¿no? Cuánto daño hacen tanto al cuerpo de la mamá tan joven, como incluso en ocasiones al bebé, al producto, ¿no? Entonces, Y el daño, discúlpame que te interrumpo, para que no avances más en ese aspecto, Lauro. Las chavitas que quedan embarazadas, que esa es una consecuencia que no podemos negar también, Raquel y Lauro, cómo luego son casadas A la fuerza. a la fuerza, aún y en a estos una tiempos. persona que no sabe, aún en estos tiempos, claro, a una persona que ni conocen, a lo mejor fue una noche, no sabemos qué sucede. Y cómo después no queremos tener tanto divorcio. ¿Te acuerdas que hablábamos en un programa anterior? ¿Por qué hay tanto divorcio hoy que pareciera que tenemos más conciencia de lo que ya sabemos que el amor no es suficiente para construir una relación? Se necesitan muchas cosas más allá del amor para poder elegir. Y cómo entonces a mí se me obliga a casarme para cubrir un estatus, un error, algo, ¿no? Una equivocación. Y obvio, entre comillas. si el chavo estuvo de copas, peor todavía, porque entonces de repente se ven involucrado ya con una señorita que ni conocen, luego la chava se da cuenta que no era lo que ella quería, y ahí tenemos las consecuencias de elegir mal Se pareja. sigue complicando todo. Se complica Bueno, todo. es que además, vamos a ser honestas, de adolescentes,
pues, o sea, ¿con qué elementos puedo yo elegir a mi pareja para el resto de mi vida? Ninguna. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, en sí de adultos, Uy, ¿no? sí. De pronto es un poco complicado, Nos llevan da al baile. trabajo Sí, bueno. elegir a la persona correcta, ¿no? Si Exacto. hasta como adultos no nos esperamos por la desesperación a elegir bien, pues como adolescentes menos, ¿no? Como adolescentes la verdad es Oye. que te dejaste llevar, tuviste relaciones sexuales porque quieres explorar, porque quieres conocer tu cuerpo y pues no es para una persona para el resto de tu vida. Fíjate que esto que dices, Raquel, de la información es tan importante, es esencial, porque también se ha visto que gente que ha tenido información desde pequeño o desde pequeña, también supera más fácilmente algún problema que hayas tenido de tocamientos, de Algún violación, tipo de abuso. incluso de abuso sexual, ¿no? Es mucho más fácil que esa persona que sufrió de algún, no lo estoy minimizando, o sea, que conste que bueno, son situaciones importantes, Y ¿no? experiencias, que el ¿no? niño que o la tienes, niña ajá, como haya médico. sufrido de abuso, sí, porque lo vemos en la Claro, consulta. que además es bien vemos común. adolescentes o adultos que tienen este problema y que cuando has tenido una educación sexual adecuada, pues te recuperas mucho Eres más más fuerte. fácilmente. Sí, Más sí, fuerte, más resiliente. porque ya no tiene tanto el peso de la culpa, ¿no? Volvemos a lo el mismo, conocimiento, ¿no? Es no tener culpa acerca de tu propio cuerpo, no sentirte mal acerca de lo que está pasando y además de que de pequeñito pues tú no tomas cierto tipo de decisiones. Imagínate la culpa de alguien que ha tenido una experiencia sexual en la infancia, Sí, que no consentida, o sea, que abusaron Sí. de ti, pero que además tú medio recuerdas que sentiste algo de placer. Correcto. Híjole, sí, sí. Entonces, te sentiste bien. Sí, y la te sentiste culpa. bien, pero ya luego pues no sabías, ya luego identificaste que eso estaba prohibido. Entonces, wow, o sea, ya que creces, dices... Esto que acabas de decir entonces- me parece lo más importante en cuestiones de abuso, la estigmatización, Ujú. ¿sí? Exacto. Volvemos a lo mismo, el cómo los adultos toman el evento, incluso como yo, que viví esta experiencia, tomo el evento, porque si tú al niño le metes inclusive esta idea de sufriste, No, te horrible. hicieron, ¿no? Sufriste, Y lo pones como pobrecito. una víctima. Y Y yo no estoy toda la diciendo vida, que no ¿eh? sea Exacto, por negativo. eso decimos, no estamos minimizando los claro. hechos, ¿no? Está mal, está muy mal. Muy que sea mal, no usted, debe de Que hay que terrible, denunciarse, ¿no? además, O sea, incluso. Se debe denunciar Sí. incluso, pero... Pero es decir, en el momento que este niño o niña se ve estigmatizado, pues se la compra. Entonces soy el Señalado. pobrecito Sí. y no me recupero. En cambio, y cuando no tengo merezco los placer. elementos... Sí, Y perdón. te ha tocado seguramente, Raquel, en terapia, ¿no? Yo se los digo muchísimo. Sí es importante saber qué pasó, ¿no? Pero es más importante saber que el niño o la niña estén bien. ¿Cómo estás hoy? Exacto, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te está sientes? este niño, esta niña o este adolescente, este adulto hoy día, ¿no? ¿Cuántos elementos tienes para salir adelante y si saliste adelante? En cambio, cuando te topas con papás que están cegados, lo que quieren es saber qué pasó exactamente, qué pasó ¿Qué lo con provocó? detalles. Y eso no le ayuda al niño a no le superarlo. ayuda al niño, desde luego que no. O sea, lo que, bueno, quizás sí sea importante, desde luego que lo es, pero es más importante El la cómo. salud, ¿no? La salud del Y niño, que no, de la niña. y que no es una cuestión directa de que todos los niños o todas las niñas que han tenido algún tipo de abuso sexual o algún tipo de acercamiento inapropiado, por ejemplo, con un adulto, no necesariamente tienen que tener una disfunción sexual más adelante o tengan que tener un bloqueo en su Yo sexualidad. creo que eso se lo provocamos los mismos padres, Exacto. ¿no? Sí, Sí, en o como el ocasiones niño, sí. o Sí. si de repente el niño tuvo la suficiente fortaleza o inclusive los elementos para elaborarlo de Así manera es. diferente. Estamos hablando Sexualidad. tránsito entre la culpa y la vergüenza, por el cual pues vamos por la vida así, ¿verdad? Sintiendo culpa y vergüenza al mismo tiempo. Culpa de que a lo mejor no logro estimulación, o vergüenza si sí la logro y entonces de repente me vuelvo muda y ya no puedo expresarme las emociones y me las quedo calladas porque si lo grito y lo digo, ¿qué van a pensar de mí? Sobre todo mi pareja. Ya regresamos, no estamos tomando una, pero una hora a tu salud.
Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. No nacemos con vergüenza, la aprendemos cuando en nuestra cultura se valoran ciertas cosas y otras más se condenan. Somos entrenados desde que nacemos para actuar de manera en que es aceptable para los estándares sociales y hemos recibido castigo cuando vamos en contra de los valores predominantes. En palabras más sencillas, salirse de la norma es inmediata y altamente castigado. Estamos de regreso y nos quedamos en un tema bien interesante, que yo se lo recuerdo, si ustedes recién nos sintonizan, estamos hablando de la culpa y la vergüenza en la sexualidad. Y es que es sencillo hablar de la sexualidad del otro, ¿verdad? Es sencillo decir la zorrita, la loquita, o al revés, la frígida, la que no siente. Pero a ver, nunca hablamos en primera persona, siempre decimos, conozco a alguien, ¿no? El amigo de mi amigo. El primo de mi amigo. Y lo que le pasa siempre a mi cuerpo queda como una experiencia de alguien más, pero nunca me pasó a mí. No hay terreno más avergonzado, generalmente, que lo que es el tema del cuerpo y todas sus expresiones y su sexualidad. Está impregnado per se de vergüenza el cuerpo. Y ni hablar de fluidos corporales y ni hablar de, siempre es báñate, y no porque vayamos en contra de la higiene, no, por supuesto. No, por supuesto, pero hay gente, hay familias en las que nada más así, está el niño entrando de jugar a algún deporte, métete a bañar, no seas cochino, ¿no? O no seas sucio, o si te estás refrescando un poco, qué sucio eres, ¿no? Digo, la realidad es que cuando hay salud, ¿no? En los órganos sexuales, realmente no tiene por qué haber un olor desagradable, no tiene por qué haber un sabor desagradable, no tiene por qué haber flujos con colores, ¿no? O sea, ni olores desagradables. Es decir, cuando hay salud son olores, es lo normal. Más, simplemente, no deben ser desagradables, pero también hay una adaptación del cerebro a percibir ciertos olores naturales como desagradables. Y también es una realidad, Lauro, que dependiendo de la otra persona, puede ser que con una persona te guste mucho más. Yo supongo que tiene que ver con eso, ¿no?, que tú estás diciendo, ¿no? Así. Como con algunas personas, incluso puede gustarte el olor de los genitales de tu pareja, ¿no? Sí. Y ya no decimos no solo que no me dé asco, ¿no? Pero que te puede gustar inclusive, puedes disfrutar el sabor, pues es que ¿no? Eso es Y ya muy erótico. Y ya de ahí, claro, de esas percepciones que voy teniendo a través de mis sentidos, imagínate entonces una pareja de adolescentes alcoholizados, ¿cuál fue el despertar de estas emociones? Pues estaba todo dormido. Entonces, de ahí viene el, ni me acuerdo qué hice, ni me acuerdo cómo lo hice, yo lo único que sé es que ya estoy embarazada. Y a casarse, ¿no? O a rejuntarse, o a ser mamá soltera, o a lo mejor ser mamá abandonada, con la vergüenza además de que te dejaron. Sí, con la letra escarlata, ¿no? Exactamente. Ya tuvo relaciones sexuales, evidentemente. Sí, ya, ¿no?, a los 14, 15, 16, que hemos hablado también de mamás primerizas y que tienen mucho que ver con el tema de la sexualidad. Por eso siempre se los digo, en el buen sentido de la palabra, espero que se tome a bien lo que voy a decir, que los hijos deben estar siempre bien acariciados y bien apapachados por nosotros primeramente. Sí. Para que no venga cualquier pelafustán a tantito moverle el tapete y entonces como nunca ha sido ni acariciada ni valorada esa niña o ese niño, pues obviamente se van rápido a la cama. Maravilloso. Qué bueno, sí. Debes ser apapachado, acariciado en casa, debes sentirte aceptado para no estar buscando. Porque sí existe cierta confusión con respecto a la búsqueda, decíamos en el programa anterior, de los placeres, de ese o algún otro placer, tratando de llenar esas angustias, esos vacíos que sientes que no tuviste en casa. Entonces, es bueno que te apapachen, te acaricien, te aplaudan, te valoren en casa, pero que además tú, papá, mamá,
habla con tu hijo, habla con tu hija, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero nuestros hijos a veces tienen otra percepción. Correcto. ¿no? Claro, Sí, pues es sí, la importantísimo, percepción. ¿no? Entonces, sí es muy importante porque viene después esta confusión, ¿no? Buscar algo físico, sexo, esta caricia en cualquier otra persona. Y ojo con respecto a lo que transmitimos, ¿no? Hace un ratito decía, nuestras actitudes, sobre todo ante la sexualidad, impacta mucho más a nuestros hijos que en sí lo que le decimos. O sea, no solamente es la información oral lo que transmito, sino estas actitudes. Y eso da mucho más. Hace un ratito cuando decías, bueno, hay tanta información ahorita, pensaríamos que en la medida que la información nos llega más abiertamente, sabemos más del tema de sexualidad, más de las relaciones sexuales, pensaríamos que por lógica habrían menos disfunciones sexuales, habrían más mujeres y hombres que disfrutan su sexualidad, pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Que no baja, o sea, no bajan las personas insatisfechas. Así es, las estadísticas. Y el por qué es porque no basta solamente la información, ¿sí? O sea, la cuestión no está solo en lo que leo, en la información que me dan, sino más bien en esto que yo decía de la transmisión de actitudes hacia mi sexualidad y hacia la sexualidad de las otras personas. En la medida que yo aprendo a ser respetuosa inclusive a las diferencias de otras personas, de alguna manera lo estoy haciendo conmigo mismo también. Entonces no me va a crear tanta culpa si de pronto voy por la vida y me doy cuenta que soy una mujer que me gusta tener relaciones sexuales y que de repente a otras mujeres no les gusta. Si yo he aprendido en mi vida que está bien ser diferente, que no hay una forma de llevar la sexualidad como tal, es más fácil que yo pueda, ahora sí que aceptar esa parte de mí sin culpa. ¿Sí? Y bueno, una mujer ya con la conciencia. Ah, claro, estamos hablando porque igual nos sale una respeto. chavita de 13, 14 años que ahorita ya, como están sobreestimuladas, quieren saber qué se siente lo que yo veo en el video. Y como Sí. no hay algo. Mira, los papás no podemos estar 24 horas, Raquel, y es un tema que a mí me preocupa mucho, porque cómo, Lauro, meternos, luego dicen, no te metas en la intimidad de tu hija, en la habitación de tu hija, pero entonces, yo le voy a dar una hora a mi hija. Ajá, Yo le voy a dar una hora a mi hija. ¿Y exactamente. cómo se siente esa hora? ¿Qué es lo que está viendo? si no puedes Ya sabes. saberlo, ¿no? No, realmente no puede ser. Puedes orientar. Eso es como cuando ya tienes 18 años y vas al disco? súper y dices, bueno, hay todas estas marcas de cerveza y además ya las puedes comprar. Ujú. Bueno, pues puedes juntar tu dinerito y te compras las cervezas que quieras. Pero entonces también es la preparación, la educación que tengas para saber que no debes abusar de algo Oye. que te puede traer consecuencias. Ahorita que Es dijiste muy similar. de los 18 años de la cerveza, ustedes saben por qué en Estados Unidos hasta los 21 es la mayoría de edad y hasta los 21 es la venta de cerveza y hasta los 21 te dejan entrar a las discotecas, cosa que me parece maravilloso y no tenemos en México. Porque allá está bien claro. Ellos lo tienen muy presente. Fíjate que la corteza prefrontal, que es la del raciocinio, se termina de formar a los 21 años. Y en el Inter, tú agarras puras opciones y escoges en base a tu amígdala y a los impulsos, a tu bestialidad esa que tienes adentro. A los Entonces, deseos. fíjate que algo que no debemos de olvidar, esa corteza prefrontal, mamá y papá, somos nosotros antes de los 21 años. Nosotros los debemos de contener. Nosotros somos los que les debemos de poner como que el frenito. Entonces no está mal, no es malo que a cierta edad tengas una supervisión. El buen padre es el que paulatinamente se va desapareciendo de la vida de su hijo o de su hija, ¿no? En el sentido de supervisión, en el sentido emocional, ¿no? De Desde luego, decidir por ellos, de ¿no? decidir por ellos. Vas tomando tus decisiones conforme vas creciendo. Bueno, esa es la magia de crecer y también la dificultad de ser padres. Pues ahí está, nos vamos a ir a un corte. Yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Regresamos. Esto fue Por tu Sonrisa. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Toma
Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Puedes mejorar tu calidad de vida si escuchas A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. Superar la vergüenza y la culpa requiere de cuestionar nuestros valores morales y sociales, hacer un análisis de aquellos que categorizamos como bueno o malo y desde lo cual se está haciendo un juicio sobre determinada conducta. La terapia con un especialista es fundamental para evitar ser manipulados por nuestros propios pensamientos. Muy buenos días. Estamos aquí en el programa de ustedes que están todos nosotros. Estamos aquí hablando de cómo ha evolucionado la educación sexual, de lo que venía en los libros antiguamente, lo que viene hoy. Los libros de texto. Los libros de texto de primaria, que hoy ya introducen desde etapas muy tempranas el saber, que al menos la diferencia de los genitales, que cuántas niñas y niños ni siquiera saben dónde y cómo es, por ejemplo, una vagina o qué es un aparato reproductor masculino. ¿Y cuántos adultas, mujeres, ni siquiera saben por dónde orinan y por dónde tienen relaciones sexuales? Sí, no, y es real. Sí, es real. O sea, ¿cuántas veces en serio te queda claro cuál es tu meato urinario? ¿Cuál es? Sí, no se sabe. No se sabe, entonces... Sí, es como si no supieras dónde está tu nariz y tus ojos. Claro. Exacto. Es real, no lo digo como broma. No, es en serio. Sí, es en serio. O sea, entonces... Que estamos hablando entonces de qué tan atrasados estamos, y no en cuestión de tecnología, sino en cuestión de aceptación y sobre todo el sentir la sexualidad como algo natural. Entonces, como no lo veo natural, lo reprimo para que no me cause ni culpa y mucho menos, no me digas, Lauro, la vergüenza de verme entonces expuesta ante los ojos de una pareja. Y empiezan esas vergüenzas de... Tú que sabes de todo este rollo que nos origina la llantita, la estría, el apaga la luz. Y estamos hablando hoy de genitales, pero qué bueno que dices, la estría, la llantita, todo, porque si tú no te aceptas, exacto, ¿cómo pretendes que alguien más te acepte? Exacto, eso quiero que hables, amigo. Pues eso es fundamental, ¿no? En lo que entendemos, bueno, hay muchos nombres, pero el más común es autoestima, ¿no? Uh-huh. Es fundamental, porque eso también va a generar que tú tengas la capacidad de cuidar, de acercarte, de aproximarte a otra persona, porque ya te aceptas, porque tú sabes que con esta imagen puedes ser atractivo o atractiva y puedes también pues encontrar placer, que bueno, finalmente eso es lo que se oculta muchísimo. Te dicen, es que es órgano reproductor. Sí. Pero se habla muy poco acerca del placer. Sí, exacto. No, ni siquiera se menciona. Bueno, te puedes aceptar en ese sentido, pero bueno, reconocer que es un elemento para obtener placer también es importante, porque lo que decía, tú sabes que quizás la cerveza o el alcohol o esto, aquello, te puede dar un gusto, puede ser rico, pero hay que saber qué te puede ocasionar. El daño que te puede ocasionar si lo tomas en exceso. Lo mismo, decíamos, Playboy dejó de vender revistas, se actualizó, sacó canal de televisión y sacó YouTube y no sé qué tanta cosa. Precisamente por eso, porque los tiempos han cambiado. Antes tenías que esconderte para tener acceso a una revista pornográfica. Y eso no estoy diciendo que esté bien a cierta edad. Lo que sí estoy diciendo es que era la única manera, o eran las pocas maneras que tenías de obtener información. Incluso
recuerdo que estaban allá el capítulo en el libro de Ciencias Naturales, y pues nunca llegabas a ese. Y desde que empezaba, ya querías que llegara ese día, ¿no?, de la clase. No, te dabas cuenta que las hojas ni estaban, o sea, de la página 30 se saltaba a la página 50. En algunas primarias sí, a mí me tocó en la escuela de monjas. Que cortaban las páginas del libro, ¿no? Simplemente sí, no está estaban. Terrible, no estaban las páginas. Llegaba el libro censurado. Y ahorita que acabas de hablar de placer, Lauro, me viene como a la mente, hablando de esto de la culpa, vergüenza, la ansiedad, la cuestión de cómo en la medida que no nos centramos en el placer a través de nuestro cuerpo, a través de la sexualidad, tenemos tanta angustia acerca de nuestro desempeño sexual. O desviamos el placer a otros placeres y le metemos a la comida, al alcohol, exacto, a las drogas, a estar enamorada a veces sin llegar a la erotización ni a la relación sexual, por las mariposas y la sensación, la adrenalina que me hace sentir, por ese vacío emocional, porque no quiero aceptar el placer que podría yo tener bien fundamentado, el hecho de que mi pareja me haga sentir y me haga vibrar. Pero si de ahí nos vamos a que hasta en reuniones de amigas tú no puedes decir, por ejemplo, o no puedes aceptar que tienes un orgasmo porque asusta a todo mundo. Asusta a todo mundo. Bueno, exacto, asusta. Y ese es un extremo. Ya nos queda poco tiempo, pero no hemos hablado del otro extremo, en donde también ahora pues es ya como que muy común que en alguna fiesta, pues bueno, pues te topes con alguien y que tengas relaciones y pues no pasa nada. Es irnos también al otro extremo, al extremo del placer nada más. Sin el sentimiento. Sin el sentimiento, ¿no? Insisto, pues cada quien con su cultura, sus ideas, su religión y lo que tú quieras, pero también es importante porque estamos hablando podemos hablar de la dificultad para establecer vínculos emocionales importantes. O sea, esa capacidad de hacer vínculo, de tener vínculos, también viene relacionada con la sexualidad, o debemos tomarla muy en cuenta. Es algo complejo, pero no podemos explicárselo a nuestros hijos si nosotros no lo entendemos. Exacto. Sí, hace un ratito cuando mencionabas esto del placer, ¿no? Que yo decía, bueno, cómo al final, en la medida que no tomamos en cuenta nuestro placer, en la medida que no tomamos en cuenta el fin de la relación sexual, ya sea por vínculo emocional, ya sea solo por disfrute o por goce, pero es decir, a veces nos centramos solamente en la meta, o sea, como si fuera una meta, ¿no? Laura de repente decía, como si el único objetivo de tener relaciones sexuales sea conseguir un orgasmo, sea tener la erección más grande del mundo, sea tener lo que fuera, ¿no? O sea, al final nos vamos como solamente con esta idea de tengo que llegar. Y no se disfruta el viaje. No se disfruta. Y no solo no se disfruta el viaje, no se disfruta precisamente por tanta angustia que nos provoca. Sí, porque y si no le gusto, y si me ve la estría, y si me ve la lonja, y si apagas la luz. Y si no soy lo suficientemente buena, y si tuvo mejores que yo. Exacto. Ay, y horrible. si piensa en el ex qué o horror, la ex, qué ¿no? horror. O sea, y nos realmente esta ansiedad y esta... Mejor nos quedamos sin nada. No, qué horror. Es que verdad que hay gente que así trae tantas cosas en la cabeza, tantas marañas en ese momento. Por eso, cada quien cada con cabeza es un mundo. Sí, pero no puedes decir, simplemente tener presente lo que hemos dicho. Así como cuando buscas una pareja o estás en una relación, la pregunta es, ¿qué buscas? Quieres, ¿verdad? Igual en una relación sexual, ¿qué buscas? ¿Qué vas a obtener de esto? ¿No? Tú me dices que lo que estás buscando es placer, está bien, pero... Que al final sea compartir, disfrutar, por eso, ¿no? Pero que sepas muy bien qué estás buscando, ¿no? Porque que si yo me iba a acostar contigo, contigo por deseo y luego resulta que ahora ya estoy enamorada de ti, pues y el otro te va a decir. Bien, qué bonito. O por el otro lado, con parejas que es por cumplir, nada más, es lo ¿no? que te digo, que viene mucho de los chavitos, que por eso como los casan, imagínate entonces empezar una vida
con qué emociones, ¿no? Claro. Uno sintiéndose culpable y el otro sintiéndose terrible también, porque dices, no hay conexión, no hubo química, no hubo nada. Yo creo que el tema de hoy nos deja claro, nos deja mucha enseñanza. Más confundidos. Más confundidos. Sí, no, pero nos queda muy claro de hablar de sexualidad con nuestros hijos, pero primeramente, ¿qué tan preparado estás para tú reconocerte? Que al menos disfrutas de una relación sexual, ¿no? Y si no la disfrutas, ¿qué tanto eres capaz de ir reconocer y hacer la terapia lo suficiente para lograrlo, ¿no? Teléfono, doctor Lauro, antes de que nos vayamos. 941-9273. Y de Raquel Trabas, sexóloga y psicóloga clínica. Mi teléfono es el 925-5308. Pues con esto nos vamos a ir. Yo les agradezco hoy. De veras aprendimos mucho hoy. Y yo les recuerdo que tengo el proyecto Brackets para Todos. Recuerden, es un proyecto de buena voluntad, de bajo costo. Usted nos puede mandar un WhatsApp o un mensaje de texto al 99-9965-2672 para que sea parte de esta gran familia que ya vamos casi a los 200 pacientes que han acudido y que se ponen los brackets para corregir, pues por imagen, por gusto, por placer, ¿por qué no? Pero sobre todo por salud. Así que nos vemos, querida Salo, un fuerte abrazo y nos quedamos con el mejor de los programas que tenemos aquí con mi queridísimo David Barrera. Hasta la próxima. Hasta David. Tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados. Para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La Nueva Amor 100.1 te presentó A tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez.